Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. No sé si usted que nos está viendo forma parte de esa minoría que ha seguido prácticamente al minuto el debate del estado de la nacionalidad de Canarias. Probablemente no, así que nosotros queremos ayudarle a entender qué es lo que ha pasado en la Cámara Regional, porque evidentemente no todo el mundo tiene tiempo y a veces en muchos casos tampoco interés en lo que se dice, en lo que ocurre en el Parlamento de Canarias en este tipo de citas anuales. Para ello queremos conocer la realidad de Canarias y la realidad de este debate desde la óptica de la oposición, y qué mejor que hacerlo con una persona que conoce muy bien el Parlamento y conoce también muy bien cómo funciona el Gobierno de Canarias. Nos acompaña hoy nuestro invitado Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y diputado regional. Román, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, como decíamos, le tocó a usted, por cierto, intervenir en ese debate del estado de la nacionalidad. Yo le voy a pedir una breve conclusión, o un titular, mejor dicho, para que sea usted más breve, de este debate del estado de la nacionalidad. Yo creo que se cierra un ciclo y se abre una oportunidad para el cambio, porque creo que en el Parlamento quedó claro que se acabó una etapa, y yo creo que en la calle queda también claro de que se puede iniciar el 24 de mayo una etapa distinta de la política. Y eso son dos ideas que, desde luego, yo procuré colocar ayer en esta discusión, que se acaba la etapa de los recortes, de la austeridad, del alejamiento, y se abre la oportunidad para que la política se vuelva a poner al servicio de la gente el 24 de mayo. Al menos desde Nueva Canarias pensamos que esto es lo que va a ocurrir y estamos pegados a la calle y creemos que algo de esto pasará, ¿no? Prácticamente todo pasa en torno de las políticas sociales, porque al fin y al cabo la sanidad, la educación, todo tiene que ver, el empleo, con la política social y el bienestar social de las personas. Esto ha sido evidentemente materia de debate también en el Parlamento de Canarias. Ustedes han sido desde Nueva Canarias muy críticos con las políticas sociales del gobierno, pero hoy los titulares de los periódicos se centran en un anuncio que hacía ayer el presidente del gobierno, Paulino Rivero: 31 millones más para políticas sociales. ¿Le parece oportunista este anuncio, necesario, o es un esfuerzo que no llega a ser suficiente? ¿Qué va? Pero primero que las políticas sociales están las políticas económicas y fiscales. Si la economía nos orienta para beneficiar a la mayoría, ocurre como pasa ahora, que los crecimientos económicos se los quedan unos pocos, ¿no? De manera que la clave de una sociedad de progreso, una sociedad justa, es que la riqueza se reparta, y eso depende del modelo económico, y ahí nosotros también hemos sido críticos. Y se reparte la riqueza esencialmente a través de dos mecanismos: generando empleo, dándole a la gente la oportunidad de proyectar su vida con un trabajo digno, duradero, con un salario adecuado. Y la otra manera de repartir justicia y de repartir riqueza son las políticas públicas, la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales. Y han fallado. La política económica no se ha generado empleo, se ha destruido empleo, y las políticas sociales han estado, digamos, condicionadas por los recortes. Hemos perdido más de 1.000 millones de gasto público entre sanidad, educación y servicios sociales. De manera que nosotros criticamos la política económica, cómo se distribuye la riqueza, la destrucción de empleo y también el deterioro de los servicios básicos. 31 millones no es nada para las necesidades que tiene el sistema sanitario. Que los televidentes sepan que la sanidad gasta en el año 15 440 millones menos que en el año 9. Por eso nos ocurre lo que nos ocurre, entre otras razones. En las urgencias de hoy, de cualquier hospital público, habrá colapso. La gente espera una consulta de especialista, una prueba complementaria o una intervención quirúrgica, porque hemos perdido miles de profesionales del sistema sanitario. Por lo tanto, 31 millones es un titular oportunista, pero que dura poco, ¿no? Porque la gente sufrirá hoy, mañana y pasado el deterioro de las políticas públicas en nuestra comunidad. Ha tocado varios asuntos que seguramente sean de interés para los espectadores, pero lo de la sanidad está generando muchísimo debate en la calle, porque al final es algo que se sufre prácticamente día a día por todas las personas. ¿Es un problema de mala gestión de esta consejera, de este gobierno de Canarias, o la solución a todo esto es mucho más compleja porque el problema es un problema estructural, como también denuncian los sindicatos? Las dos cosas. Faltan recursos para atender un sistema sanitario universal, gratuito, con una demanda importante y con unos servicios de alta calidad. De manera que faltan recursos. Se han recortado 440 millones en relación al 2009, y la demanda de servicios no es menos, es más. Pero además existe una mala gestión. Están mal dirigidos los servicios sanitarios. No tenemos un plan de salud. Los servicios sanitarios se deben organizar en función de los problemas de la colectividad. Y, por ejemplo, hay una cuestión ahora que prevalece en las sociedades modernas, que es la aparición de enfermedades crónicas.
enfermedades muy largas que te acompañan toda la vida. Bueno, pues el sistema sanitario se tiene que organizar para este cambio demográfico. Bueno, pues no está bien organizado. Es necesario que la atención primaria, el médico de cabecera, el médico de familia, tenga un mejor papel en el sistema sanitario y tiene un papel ahora subordinado al hospital. Es necesario que el sistema responda a las necesidades del paciente donde más próximo esté a su domicilio. Hoy la atención domiciliaria bien dirigida es una manera eficiente, muy humana y más barata de atender a la gente. De forma que en Canarias falla los recursos que destinamos a la sanidad, que están por debajo de nuestras necesidades, y falla la planificación, la gestión, el liderazgo, la organización de los servicios. Por lo tanto, problemas con los recursos y problemas con la dirección política, ¿no? Esos 400 millones, ¿de dónde podrían salir del presupuesto de Canarias? Tenemos un presupuesto quebrado porque tenemos una mala financiación, porque tenemos menos ingresos que las sociedades de nuestro entorno. Es decir, en el caso español y canario, el 82% de los ingresos vienen del IRPF de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores. Y solo el 18% de los impuestos vienen de los grandes patrimonios, de las transacciones financieras, del impuesto de sociedades. Por tanto, una reforma fiscal. Una reforma fiscal. Sin reforma fiscal no hay alternativas al futuro de lo público. Necesitamos más recursos y los tiene que poner quien más tiene, porque hoy los que más tienen ponen poco. Solo el 18% de los ingresos públicos. De manera que una de las claves para recuperar la sanidad, la educación, los servicios sociales es una potente reforma fiscal que nosotros siempre decimos tiene que tener dos condiciones. Que pague más quien más tiene y que pague todo el mundo. Porque tenemos además un fraude fiscal masivo. En Canarias, las estimaciones que hace la Asociación de Inspectores Fiscales, la estimación cada año de dinero que debiera estar controlado y que no está controlado ronda entre fraude fiscal y laboral 11.000 millones. Quiere decirse que si recuperáramos 1.500 millones, que sería un tercio de lo que habría que recuperar, resolveríamos los problemas de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales o de la vivienda, que es otra de las quiebras que esta crisis ha puesto en evidencia. Una reforma fiscal. El que haga eso va a tener en contra prácticamente a las grandes fortunas y a los grandes empresarios de Canarias. Pero la gente de a pie lo va a entender si se lo explicamos bien. La ciudadanía tiene que saber que si queremos gratuidad de los libros, matrículas gratuitas en la universidad. Esta semana se me han acercado 2 personas jóvenes que abandonaron los estudios universitarios porque no han podido pagar la matrícula. Es verdad que no estarían en la situación de la gente más excluida, porque estaríamos hablando de esa franja de gente que no es ni clase media ni está en la exclusión, pero ahí hay cientos de miles de personas. No puede ser que un muchacho o una muchacha de esta tierra deje de estudiar por no poder pagar 1.300 euros, 800 euros de matrícula. Esto se tendría que hacer cargo la colectividad, pero hay que sacar los recursos y se sacan de una fiscalidad justa, de una fiscalidad progresiva, de una fiscalidad que obliga a todo el mundo a pagar. Si esta condición no se da, no habrá más recursos para la sanidad y por lo tanto no habrá más respuestas a la educación o a la atención a las personas y familias que lo han perdido todo. Reforma fiscal decisiva, determinante, y a partir de ahí gestión y organización de los servicios públicos, porque luego no basta con tener dinero, luego hay que saber organizarlo, hay que tener profesionales al frente de los centros de salud, al frente de los hospitales, tenemos que saber organizar los servicios públicos, de manera que recursos, planificación, organización, gestión profesional nos podrían permitir recuperar lo que hemos perdido. Teníamos hablando de esas servicios importantes, ¿no? Hablando de esas grandes fortunas y de esos grandes empresarios que hay en Canarias, decía hoy usted una cosa que ha llamado bastante la atención y es que incluso ha felicitado al presidente Paulino Rivero por no plegarse a los intereses o a las presiones también pues, de esos grandes lobbies que a veces generan también incluso a nivel autonómico. Sin embargo, hay quien piensa que lo que ha hecho Paulino es separarse de unos empresarios para arrimarse a otros distintos. Una de las quiebras de la democracia occidental está en que los poderes fácticos, los poderes económicos, mandan más que los parlamentos. En Europa, en Madrid y aquí en gran medida. Pero a medida que aumentas el nivel de responsabilidad, el poder de los lobbies financieros, de los grandes poderes fácticos a nivel internacional se ha visto. Toda la política frente a la crisis que impuso la Troika a los países del sur estaba impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Banco Central Europeo.
que a su vez están defendiendo esencialmente al sector financiero que nos metió en este follón y en esta crisis. Se reforma la Constitución española el verano del año 11 entre el Partido Socialista y el Partido Popular para decir, primero se pagan los intereses y la deuda a los bancos y luego vienen los derechos de los ciudadanos, sea la sanidad, la educación o las obras públicas. Esto pone en evidencia que el poder no ha estado en los parlamentos, sino ha estado en los lobbies, en los grupos de presión. Y yo creo que el presidente Rivero en el ámbito local, porque aquí también los poderes tienen una capacidad de influencia limitada, yo creo que ha demostrado un nivel de autonomía importante. Y pongo el ejemplo de Repsol. Podía haberse plegado y no lo hizo. De manera que hubo un momento del debate que le dije que si las cosas salen mal, y pueden salir mal, le harán bueno los que vengan, ¿no? Y yo creo que ese es uno de sus valores. Después tiene muchos defectos. Esta sanidad que tenemos es, en gran medida, en cuanto a la gestión, es responsable. Él ha hecho recortes que podía haber evitado. Le sobró dinero en el año 12 y 13, 240 millones que tenía autorizados y que no los destinó a la pobreza o las listas de espera. Pero digamos que en ese tema de la autonomía de la política yo creo que ha hecho algunos gestos que hay que reconocer. Usted ponía el ejemplo del petróleo, de Repsol, yo le pongo otro, el del gas, porque detrás del gas sabrá usted que también hay muchos intereses empresariales y esa puerta la ha abierto el gobierno de Canarias, con Paulino Rivero. Y yo se lo he cuestionado, es poco razonable que este gobierno, Coalición Canaria y el Partido Socialista, porque el presidente no es responsable en abstracto, hay dos partidos que han sustentado esta política, Coalición Canaria y el Partido Socialista, pretenden imponer el gas por decreto cuando estos mismos partidos, con nuestro apoyo y de otros muchos sectores sociales, hemos estado en contra del petróleo y hemos exigido una consulta, un referéndum. Y esta es una gran contradicción de los partidos del gobierno. No parece razonable decir no al petróleo y consulta popular y en paralelo a la vez decretazo y gas. Mi impresión es que no tienen tiempo ya de aprobar las directrices, el planeamiento, digamos, en esta materia, y lo que propone Nueva Canarias es, a través del sistema energético nos harán trampa, seguro, porque son ellos los beneficiarios del propio sistema energético. Podemos captar técnicos independientes que nos hagan una auditoría y que apostemos por un modelo energético basado en las renovables porque tenemos condiciones naturales para que sí sea y en el periodo transitorio hasta que las renovables dominen la producción energética, hay muchas fórmulas. La peor, según muchos expertos, es el gas, porque luego hay que amortizar esas inversiones. Y dicen hoy muchos expertos, no lo decían hace 10 años ni 20, lo dicen ahora, que el despliegue del gas impedirá el avance de las renovables. Por eso hemos dicho que Coalición Canaria y el Partido Socialista han tenido un doble discurso. Uno para el petróleo y otro para el gas. Y eso no es tolerable y estas son las cuestiones que se tienen que dirimir ahora en el proceso electoral, en el debate político. De todas formas entiendo que ustedes hablan de abrir un debate y no de un no rotundo al gas. Nosotros creemos que el gas no es necesario. Lo decimos con rotundidad, pero no tenemos el monopolio de la verdad. Decimos, sometamos esto a un gran debate donde los profesionales, los técnicos independientes nos ayuden a interpretar cuál es el mejor camino. Porque todos estamos de acuerdo teóricamente en que las renovables son el futuro. El problema es que el futuro no se conquista solo. Hay que abrir camino para conquistar ese futuro. Y hoy dicen muchos expertos que si incorporas el gas en Tenerife y en Gran Canaria, esas inversiones en puertos, en gasificadoras, en gaseoductos, hay que amortizarlas. Las máquinas de producción tienen unos costes de puesta en marcha y unos costes de apagado. Y dicen que eso hará inviable los molinos, la energía solar. Por lo tanto, nosotros de entrada decimos que no al gas porque es lo que nos convencen los especialistas. Pero como no tenemos el monopolio de la verdad, que se abra un gran debate y que al final exista un pacto por un modelo energético sostenible, duradero, basado en las renovables, al servicio del interés general. Y en la transición, pues evidentemente tendremos que utilizar energías fósiles. Pero nos dicen que sería mucho mejor unidades de producción, diésel, de pequeño tamaño, donde el apagado no sea un problema económico. En fin, debate abierto, participativo,
con expertos independientes. Al final de ese proceso, buscar el acuerdo y que ese acuerdo responda al interés general y no al de los operadores del sistema energético, que son los que dominan la política energética en España y en medio mundo, ¿no? Aunque hay que decir que en Alemania o en Estados Unidos esta apuesta parece firme por los gobiernos conservadores de esos países. La señora Merkel hace 5 años defendía 6 años la nuclearización del sistema energético alemán. El accidente de Japón hizo que la opinión pública cambiara. Hoy, Alemania ya no apuesta por la energía nuclear, que es barata, pero que es peligrosa y contaminante. Sin embargo, ha hecho una apuesta decidida por las energías renovables y dicen los expertos que tenemos nosotros mejores condiciones naturales para las renovables que los alemanes. Pues lo que queremos es que algún día el gobierno de Canarias de verdad apueste por las renovables con toda la determinación, con toda la fuerza de vida y no como hasta ahora, que ha sido más discurso que práctica. Usted, que ha sido muy crítico con la gestión del gobierno de Paulino Rivero en políticas sociales, en las cuestiones que hemos comentado incluso en esta entrevista, como también esas directrices energéticas, sin embargo, hoy en el Parlamento ha advertido una cosa. Ojo, que lo que viene puede ser peor que lo que hemos tenido en estos 8 años. Y ha criticado incluso algunas de las propuestas que ha hecho el candidato de Coalición Canaria vinculadas con la ordenación del territorio. Se lo pregunto directamente. ¿Usted teme que vuelva la época de los pelotazos urbanísticos en Canarias con Fernando Clavijo? Desde luego hay 3 o 4 consideraciones de carácter público que están en las mismas posiciones conservadoras que el Partido Popular. Y lo digo con claridad, con contundencia. No hay que reformar el sistema electoral. Lo ha dicho con claridad. Sin embargo, Rivero no ha hecho, y Coalición Canaria y el Partido Socialista no aceptaron este debate que propusimos y han dicho que lo emplazan a la reforma del estatuto. Pero no han dicho un no rotundo. Aquí se ha dicho que esto no lo pide la gente en las calles, que el sistema electoral no es un problema. Han dicho que no se tocan los impuestos, que no hay que hacer una reforma fiscal. Sin reforma fiscal no habrá recursos para atender las necesidades de la mayoría, para acabar los hospitales, para acabar las carreteras. No se pueden prometer carreteras y hospitales si no hay ingresos. Y los ingresos tienen que salir de los que no pagan y de los que pagan poco, que son los grandes. Y ha dicho que no toca reforma fiscal. Ha dicho que hay que desaparecer la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente, que es un órgano que lo que hace es velar, controlar, supervisar y terminar aprobando los planeamientos para evitar desmanes. La eliminación de la CONMAP es una idea del señor Soria. Y a mí me sorprende que ahora el señor Clavijo replique con esa idea. Por lo tanto, hay unas cuantas propuestas muy conservadoras. Y que si estas se impusieran el 24 de mayo, decía yo ayer, que pudieran hacer bueno al señor Rivero. Vamos, que usted no se ve gobernando con Clavijo tampoco. Con estas ideas, sin duda. Con estas ideas no podremos gobernar. Nosotros creemos en la necesidad de una reforma electoral para ser más plural, más diverso y que represente mejor la diversidad de la sociedad canaria. Hoy puede haber opciones nuevas que saquen 50.000 votos y se queden fuera. No puede ser. Si el Parlamento tiene que tener 7 fuerzas políticas, será porque los ciudadanos lo quieren. ¿Usted cree que eso va a pasar? Yo creo que esto puede pasar. Puede haber algunas de las opciones en crecimiento, no en el caso de Podemos, que yo creo que va a superar con creces la barrera electoral del 6%, pero puede haber otras opciones que con 45, 50 o 55.000 votos, dependiendo de la participación, se puedan quedar fuera. Hay que reformar el sistema electoral, hay que reformar el sistema fiscal, no para que paguen los trabajadores, no para que paguen los taxistas y los pequeños empresarios, sino para que paguen los que más tienen. Es verdad que lo sustancial de la reforma fiscal no depende del gobierno de Canarias, sino del gobierno de España, pero hay que reclamarla, hay que pelear con ella, hay que gestionar bien el territorio, pero nosotros somos partidarios de las limitaciones del crecimiento, cuantitativas y cualitativas. No se puede seguir dilapidando el recurso más estratégico que hay en Canarias, que después de las personas es nuestro territorio, nuestro medio ambiente. La pelea del petróleo puso en valor 2 cosas. Hay elementos negativos, que son que este tiene conciencia de defensa de su patrimonio natural. Yo estuve en algunas manifestaciones que en conjunto movilizaron más de 150.000 personas en las islas y había gente joven y mayor, de izquierda y de derecha, nacidos aquí y fuera de aquí, defendiendo el medio ambiente, defendiendo la biodiversidad, defendiendo nuestras playas. Hay una conciencia medioambiental que impregna a la sociedad canaria y también se generó en torno al petróleo otro elemento que yo valoro mucho y es que la gente quería participar, decidir.
aprovechemos ese impulso, porque no es razonable que nuestro recurso natural más estratégico se dilapide porque interesa a corto plazo a minorías. A estas minorías hay que respetar sus intereses, pero las reglas de juego, el futuro de una sociedad, lo decide la ciudadanía organizada, representada, los parlamentos. Por lo tanto, nosotros creemos que la preservación del medio ambiente, del territorio, del crecimiento sostenible, de verdad, no de palabrerío, de verdad, es vital para el futuro de Canarias. El mejor aliado para el turismo es nuestro medio ambiente. La gente no quiere venir a un lugar donde solo veas cemento, donde no veas naturaleza, donde no puedas aislarte. Y por lo tanto, esa combinación dialéctica inteligente entre el turismo y la preservación del medio ambiente de nuestros espacios naturales es la clave de nuestro futuro, ¿no? Le hablaba un poco de ese hipotético escenario que se va a abrir después de las elecciones de mayo de este año 2015, pero la realidad es que Nueva Canarias en estas elecciones se presenta como una alternativa que puede y tiene posibilidades incluso de gobernar. Y esto es gracias a, entre otras cosas, que se han hecho fuerte en algunas islas donde no tenían tanta presencia, como por ejemplo Tenerife, donde Nueva Canarias pues está incorporando a su proyecto a muchas otras personas con experiencia incluso en la gestión en algunos municipios de la isla. Lo que ocurre es que, claro, en Nueva Canarias está entrando gente que estaba en el PSOE, que estaba en coalición o que ha estado incluso en el Partido Popular. Hay gente que se pregunta, ¿y dónde queda la ideología o esos principios de los que usted habla cuando se ficha, si me permite el término, de estas personas? Porque nosotros diferenciamos el partido de las elecciones. Siempre lo hemos hecho. No somos un partido nacionalista de izquierda, tenemos un ideario, una visión del mundo, unos valores, unos principios que son los que hacen que uno se dedique a la política. Pero en los procesos electorales, desde siempre, nosotros hemos considerado que hay que ampliar el abanico, hay que hacer frentes amplios. Hay muchos ciudadanos que pueden votar Nueva Canarias sin ser nacionalistas. Podemos tener candidatos como Santiago Pérez, que no es nacionalista, pero que está de acuerdo con nosotros en que esta sociedad tiene que ser más democrática, que la riqueza hay que repartirla mejor, que los servicios públicos son vitales para una sociedad cohesionada, que Canarias debe tener más cuotas de autogobierno. Lo que nos une en el proceso electoral no es el ideario al detalle, es el programa electoral. Y por lo tanto estamos abriendo el abanico. Lo hacen también las otras opciones nuevas. Yo he escuchado alguna opción que va a tener un gran éxito en España diciendo que no es ni de izquierda ni de derecha. Nosotros somos de izquierda. Eso le iba a decir, están copiando el modelo de Podemos. No, nosotros, yo digo esto y hago esto hace mucho antes de que apareciera este fenómeno político. En Gran Canaria nosotros tenemos, por ejemplo, en Roca Guairo, un modelo de participación amplia. Roca Guairo saca en el municipio de Agüime 65% del voto. ¿Qué quiere decir? Que el fenómeno político de base amplio, abierto, democrático, es de amplio espectro. A nosotros en Agüime nos vota la izquierda y la derecha, porque logramos sintonizar con la mayoría social. Pero es que en Gáltar, el bloque nacionalista rural que dirige Teodoro Sosa, el alcalde de esa otra ciudad del norte de Gran Canaria, es un partido local de más amplio espectro que lo que es Nueva Canarias como ideología. De manera que esto que estamos haciendo en Tenerife, en La Gomera, en Lanzarote, Fuerteventura, es generar espacios frentistas en el ámbito local, en el ámbito insular, acumular fuerza. ¿Sobre qué base? Sobre un programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno están todos los detalles de la visión del mundo que pueda tener un partido. No, está lo esencial. Otra política económica, otra política fiscal, más justicia social, más servicios públicos, más democracia, más transparencia. Con estos valores puedes juntar a mucha gente, y es lo que nosotros intentamos, que en los procesos electorales tener una propuesta de amplio espectro, y lo que nos une son estos valores, estos principios. Y puede haber gente que antes pensó que en el Partido Socialista estaba sus intereses o su visión, y que ahora piense que lo está en Nueva Canarias, sin necesidad de denuncia. Y recuerdo a Santiago Pérez en un expediente que abrió a algunos concejales en Santa Cruz de Tenerife hace muchos años, porque parte del partido en Tenerife, del Partido Socialista en su momento, no compartía, que fue el tema de las Teresitas. En ocasiones no hay que tener un proceso judicial abierto para tú pensar que un hombre o una mujer no deben estar en las listas. Pero en otras ocasiones hay gente, yo tengo compañeros, por ejemplo, el que fue alcalde de Telde durante 24 años, la segunda ciudad de Gran Canaria, 24 años, imputado no, sentado en el banquillo, por un asunto injusto. Pero como le conocemos, le apreciamos, porque sabemos cómo vive, sabemos de qué vive, siempre hemos confiado en él. Los casos
Por eso nosotros no opinamos sobre las imputaciones. ¿Qué le iba a decir? Bueno, ese es un caso, pero también hay otros muchos que han acabado condenados. Por supuesto, y estos tendrán que irse de la política. No puede quedar... Yo recuerdo hace muchos años un responsable público condenado por la vía penal por un accidente en una instalación deportiva. Pero no es lo mismo una imputación por robar que por hacer un centro de drogodependencia. Porque hay gente imputada porque el suelo sobre el que se hizo el centro de atención a la drogodependencia no estaba en el lugar adecuado. Para nosotros no es lo mismo alguien imputado por abuso a menores que alguien imputado por un problema administrativo. Pero por lo tanto, analizamos caso a caso. Sí, como analizan caso a caso, y se ha hablado y se ha publicado de negociaciones con personas como Ana Lupe Mora o Antonio Sosa de Arona, Ana Lupe Mora en este caso del Rosario, ¿qué opinión tiene usted de estas dos personas? Lo digo porque no están imputados precisamente por una cuestión de tráfico. Pero no estarán en Nueva Canarias. Otra cuestión que puede haber procesos de entendimiento de otro orden. En Nueva Canarias están los que compartan nuestros valores, nuestros principios y nuestro ideario. Explíqueme sobre los procesos de entendimiento de otro orden. Sí, no. Hemos hecho... En Gran Canaria hay 7 municipios donde los partidos que nos representan a nivel local no son Nueva Canarias. Y nos presentamos Bloque Nacionalista Rural _ Nueva Canaria. En Santa Úrsula hay un grupo de personas que estaban en el Partido Popular, que abandonaron el Partido Popular, abandonaron el poder, abandonaron los salarios y vinieron a hablar con nosotros. Y eran gente distinta, tenía otra cultura política, otros valores. 2 años después hemos ido en un proceso de entendimiento, pero crearon su organización política autónoma. Ellos deciden, ellos hacen sus listas y vamos a tener un proceso de cooperación donde ellos apoyan nuestras listas insulares y nosotros apoyamos sus listas locales. ¿Y en ese modelo sí cabrían, por ejemplo, Ana Lupe Mora o Antonio Sosa? Si se dieran las circunstancias y la dirección del partido, que tenemos una dirección del partido en esta isla cada vez más consolidada, estamos juntando, tenemos 14 estructuras locales en estos momentos en la isla, pues si las estructuras insular de Nueva Canaria en la isla de Tenerife cree que puede haber un proceso de cooperación electoral con partidos distintos, pues lo evaluaríamos. Pero esa situación no se ha dado y cuando se dé, seremos nosotros los que la presentemos. Por tanto, no se descarta nada. Nosotros solo descartamos lo que creemos que va en contra del interés general, que va en contra del proceso de cambio que reclamamos. Nosotros no vamos a juzgar los comportamientos de otros, pero sí vamos a juzgar su trayectoria, sus compromisos, su gestión. Y está claro que no cabe todo, pero también está claro que esa es una decisión que hay que hacerla con rigor, sin prejuicio. No puede ser esto, yo no acepto, nunca lo he aceptado. Y acepto que existan fuerzas políticas que lo hagan. Van a entrar en contradicciones profundas, ¿no? Nosotros, no me consta, imputados en nuestras listas, pero si hubiera alguno, seré yo el primero en defenderlo porque habremos comprobado que la razón de lo que se discute es una razón que nos inspira la confianza suficiente. De la misma manera que, aunque no citaré nombres, hay alguna persona sin ningún proceso judicial en una isla del archipiélago que no va a estar, porque tenemos malas impresiones. Para no seguir con la política ficción, porque a día de hoy, evidentemente, esas listas no están conformadas y esos acuerdos, evidentemente, pues no los vamos a conocer, probablemente hasta dentro de algún tiempo. Si le parece, dejamos este asunto pendiente para cuando estén confirmadas las listas y ya entramos caso por caso. Exacto, y entramos caso por caso, si le parece, a ver si finalmente hay personas imputadas o no en esas listas vinculadas con Nueva Canarias. Pero yo, para terminar, quería preguntarle por un asunto del que usted también ha hablado mucho, del que ha sido muy crítico, sobre todo con cómo se está llevando a cabo, que es ese proceso para renovar el órgano de gestión de la radio-televisión canaria. Porque usted fue muy crítico, por ejemplo, con la propuesta del Partido Popular de una persona, en este caso Juan Santana, lo hizo cuando tuvo la oportunidad también en sede parlamentaria, pero ha habido un cambio de última hora que usted conoce bien. Paco Moreno en el PSOE ha renunciado y el PSOE ha nombrado a una persona como María Lorenzo, que evidentemente, bueno, para quien no lo sepa, pues está vinculada, es la hija del dueño de Canal 8 y tiene una serie de conflictos competenciales que podrían tener con la televisión canaria. Esto incluso ya ha salido publicado. Su opinión sobre todo esto, sobre María Lorenzo y en general sobre todo lo que está pasando. Nosotros defendemos la radiotelevisión pública de forma inequívoca, cuando estamos en el gobierno y en la oposición, no como otros, que cuando están en el gobierno defienden la radiotelevisión pública y cuando están en la oposición la quieren cerrar. Nosotros creemos que en los países más democráticos del mundo medios públicos de comunicación son necesarios, porque están obligados
a la información veraz, plural, diversa, porque tienen que llegar a aquellos contenidos que en ocasiones no son rentables. Creemos en los medios públicos de comunicación, de televisión y de radio. Creemos que deben ser lo más autónomos, lo más alejados a la coyuntura política, que deben tener un potente papel los profesionales. Y por eso se cambió la ley. Teníamos un modelo donde el partidismo estaba muy presente, hicimos un cambio legal para decir, oiga, los fines, el objeto de la radiotelevisión pública es prestar un servicio y por lo tanto tenemos que buscar un consejo rector profesional, plural, diverso, capaz, autónomo de la política. Sí, pero que, por cierto, le voy a interrumpir, que representa un Parlamento que a partir del 24 de mayo va a cambiar. O sea, eso de entrada ya nosotros que seríamos, en teoría, de los que vamos a mejorar en este proceso electoral, bueno, por supuesto no nos llamaron. Se juntaron y dijeron, 2 para ti, 1 para ti, 2 para mí. No me importa a quien proponga porque los 2 son tuyos. Y entonces, sin conocerse entre sí, hicieron una componenda y los repartieron. Nosotros nos oponemos a esta manera, porque esto es traicionar la nueva ley. Este era el método de la vieja política. Se suponía que íbamos a superar esa etapa y que íbamos a ser un órgano de todo, con credibilidad, que fuera poco discutible por la ciudadanía, por los que opinan sobre estas cuestiones. Y se lo repartieron. Y es la intervención de Nueva Canaria en la Comisión de Control la que pone en crisis esto. Iban a votar todos a todos. Lo habían pactado. Los jefes, lo habían pactado fuera del Parlamento. Porque ese Consejo Rector no forma parte del proceso negociador de las mayorías parlamentarias, que es legítimo que fuera. Eso se ha decidido desde fuera del Parlamento, de gente que no está en el Parlamento, desde los jefes políticos de Coalición Canaria y el Partido Popular. Es cierto que el Partido Socialista eligió una persona que a mí me parece, sin duda ninguna, la más cualificada. La que yo propuse hace 15 años para dirigir la tele pública sin pertenecer al partido en el que yo estaba. Y es la primera que se ha ido. Y es la primera que se ha ido. Entonces, el que le habla decidió poner a un profesional que además no tenía vinculación política ninguna con el partido en el que yo estaba, ni con el gobierno. Y fue un buen director. Yo no tuve protestas de la oposición por marginación, ni por exclusión, ni hubo ningún escándalo. De manera que esa manera que en su momento hicimos sin que fuera un requerimiento, ahora se ha incumplido cuando la ley dice que había que hacerlo de forma. No me gusta lo que han hecho el resto de los grupos, no hemos participado. Y en el caso de María Lorenzo, porque esto ha vuelto a generar esta mañana. Yo no polémica. Conozco a esta persona, tengo el currículum porque he logrado el currículum esta mañana, pero al parecer es una persona vinculada a un medio de comunicación y a una empresa de telecomunicaciones. Con conflictos incluso con conflictos de intereses. Exacto. Con la propia tele. Bueno, vamos a esperar a la mesa. La mesa tiene que hacer ahora lo siguiente, coger a esas personas y ver si reúnen los requisitos de la ley. Que no es lo mismo que la idoneidad. Tiene que haber unos requisitos básicos que debe cumplir. Y además tiene que luego tener el visto bueno de la Comisión de Control en cuanto a la idoneidad. Ya adelanto que nosotros no vamos a legitimar un órgano partidista distribuido de esta manera en el último pleno de una legislatura donde el Parlamento va a cambiar. Y claro que podíamos haber buscado mecanismos para que fuera indiscutible. Se reparta en un órgano para los próximos 5 años. No estaremos ahí y si hay resquicio a la impugnación la vamos a presentar. Román Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta media hora de entrevista. Evidentemente en media hora no nos da tiempo a repasar lo que han sido 8 años, en este caso, de gestión de Paulino Rivero en el Gobierno de Canarias, pero sí que hemos dado, yo creo que algunas pinceladas a la realidad de lo que se ha debatido en el Parlamento de Canarias y algunas cuestiones de mucho interés. Román, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Por nuestra parte nada más nos despedimos, les dejamos